Y estamos en vivo nuevamente. Bienvenidos una vez más a Almísticamente. Hoy 11 del 11 del 9. Buena, muy buena energía. Y todas las demás que deben estar interpelándonos. Hoy dejamos el 99, dejamos las dos cifras y es el video número 100. Estábamos hablando con Guillermo Wood, el próximo invitado del show, del programa, al canal, y bueno, reprogramamos para el jueves, así que eso va a estar súper potente. Les mando un gran abrazo y decidí aplancarme de esta energía tan excelente para seguir avanzando con esta energía también que estamos propagando, que es la del recto pensar. Reitero, tuvimos muy buena devolución con el capítulo anterior, donde estuvimos viendo la construcción del fundamento de lo que es el concepto del recto pensar. Pero como siempre digo, es una punta de ovillo. Lo que tenemos que ver es la aplicación práctica. No me interesa que lo sepas, me interesa que lo apliques. Entonces, al terminar la breve lectura que implica el texto, que lo recorremos juntos como una cuestión de ejercicio para seguir tirando del ovillo, vamos a empezar a reforzar ese concepto para que no solamente yo, sino cada vez más personas empiecen a dar testimonio de lo que implica eso que es el uso de lo que hoy llamamos recto pensar, que implica otras cuestiones también. Entonces, hoy ya nos queda cada vez menos de esta obra y la vamos a hacer breve pero poderosa, como siempre. En lo que nos trae a continuación, lo titula Hay un poder, y dice que para el no iniciado, fíjese que todas las culturas hablaron de que hay un virtuoso y hay alguien que no lo es. Siempre está la decisión de cada quien en ubicarse. ¿Dónde? Ubicar su posición. ¿Desde dónde vas a hacer en tu vida? ¿Desde dónde vas a construir tu vida? No tiene que ver con pertenecer a alguna agrupación especial, sino que la iniciación, como siempre, es hacia adentro y desde adentro. Para el no iniciado, la vida es tan material que le es difícil creer que tras el universo visible haya un mundo trascendental del espíritu, el cual es una realidad perfecta y del cual el mundo objetivo no es más que una expresión. Primero el pensamiento, después lo demás. El universo es mental. Claro, como decíamos con Gastón en la vez anterior, no intelectual, pero esa mente puede incluir el intelecto. Yo siempre me he interrogado que, claro, el avance espiritual no tiene que ver con la intelectualidad, pero puede tener que ver. Entonces, siempre decimos en el canal, alguien que está bien informado no es fácilmente engañado. Y que se promueva la ignorancia no quiere decir que el formato de persona o de ser espiritual evolucionado tenga que ser ignorante en muchos temas. En la Kabbalah existe la Binah, que es ese intelecto, pero no tiene que estar al servicio de la materialidad, sino al servicio de la sabiduría, saber hacer. Entonces es muy importante el conocimiento, que también en la Kabbalah se le llama Da'at, la gnosis, el conocimiento aplicado, no saber por saber, como cualquier académico. Entonces, sin embargo, dice, el mundo visible, con toda su belleza, por muy perturbado que esté por las desarmonías de los humanos, no es más que un efecto o expresión de la realidad infinita. Los metafísicos que afirman que la materia y el mundo material no existen, se basan en que, en sentido filosófico, solo aquello que es permanente e inmutable se puede decir que existe. Mirá qué interesante cómo lo aborda. En cuanto a nuestra conciencia concierne,
Sin embargo, lo visible existe. Si tengo un tumor grande como mi puño, dice, en el pescuezo, en el cuello, en cuanto a mi conciencia se refiere, el tumor existe. Existe en mi conciencia por un tiempo y no lo puedo ignorar por completo. Por otra parte, tenemos los razonadores abstractos, quienes afirman que nada material tiene existencia. Y por otro lado tenemos a los materialistas, quienes no pueden creer en nada que no sea material. Bueno, ahí tenemos un punto específico brutal. Porque digo, ya que toma el caso del cáncer, que no solamente desde la germánica, sino desde, como decíamos, cualquier abordaje, vamos a llamarlo cuántico y espiritual, intrapersonal. Nosotros hace años hayamos incorporado el concepto de enfermedad como maestro y que la mayoría de las personas que vos ves que se mueren por alguna enfermedad. Cada vez es más raro decir, se murió de viejo. ¿Y vos de qué te querés morir? Vos te querés morir si es que alguna vez te morís. ¿Te querés morir enfermo en una cama? ¿O haciendo lo que te gusta? ¿O de viejo, como quien dice, voy a dormir y ya? Hasta salud. Elijo el momento, como dicen los chamanes. Supero la vida que vino con esta encarnación y elijo mi muerte. Que es algo tan tabú y reprimido para muchas personas. ¿Es real o no es real? Bueno, biológicamente parece que lo es. Ahora, ¿cuál es la dualidad en eso? ¿Qué es lo opuesto a la vida? Lo opuesto a la vida es el nacimiento, no es la muerte. Quédate con eso. La verdad está en alguna parte entre estos dos extremos. Hay dos mitades en el todo completo. Hay la invisible realidad permanente y hay la cambiante expresión de esta realidad. Hay la idea divina y hay el desenvolvimiento de esta idea perfecta a través del interminable cambio y evolución de la forma material. La materia es un vehículo de expresión de Dios. Él reviste su idea de forma y color. Esta es la vestidura del espíritu. Prescindir de lo material o de lo espiritual es engañarnos a nosotros mismos. Ambos en conjunto forman el todo completo. En ambos casos prescindimos de Dios, pues Dios es el creador de su universo, al que ha moldeado de su sustancia espiritual. El pensamiento de Dios halla expresión en su creación. De consiguiente, negar la materia y llamarla el mal es negar a Dios y llamarle el mal. Se ha de observar que Dios es trascendente así como inmanente. En cierto sentido, Dios está expresado en su universo, aunque en otro sentido no lo está, pues Él lo trasciende. Por tanto, la materia y el universo material son los efectos siempre cambiantes, siempre evolucionantes, siempre en desarrollo de una más perfecta idea divina. El tremendo poder que obra a través del universo es espiritual. Es la mente divina en movimiento. Ese poder es infinito. Su objeto es expresar en este plano material una manifestación perfecta de la idea divina. Su objeto no es manifestar enfermedades, malestar, desdicha, pobreza, pecado. Antes, al contrario, siempre busca expresarse en perfecta salud y armonía. El que haya miseria, trastornos, penurias y otros males en el mundo solo prueba que el hombre está en desarmonía con su fuente divina. En lugar de dejar que las fuerzas vitales divinas fluyan libremente y así manifiesten el bien, se las desvía y se las hace producir el mal. O sea que hace un paralelismo entre una entidad divina que piensa, si lo podemos llamar de alguna manera, recto pensar mediante, y crea, al igual que nosotros, a imagen y semejanza, por llamarlo de alguna manera pintoresca, pero podríamos decir de otra manera ese término.
que como es adentro es afuera, en todas las escalas, que como es arriba es abajo, también. Entonces, aparentemente, evidentemente, hay una creación más sutil hacia lo denso. Entonces, no practicar la omisión cuando se genera algo en la vida que es desarmónico, tanto como es armónico. Entender desde dónde se generó para darle continuidad, si fuese el caso. Y si querés cortar con algo, bueno, también entender que viene del mismo lugar, como el mismísimo hecho de hablar, el mismísimo hecho de escribir. Ya vamos a meternos más profundo con las palabras y lo que podemos usar al respecto. Nunca te olvides que es la punta del ovillo. Estamos viendo la estructura, estamos viendo el rudimento. Quizás para algunos es muy necesario, pero vamos a profundizar mucho más. Este poder es infinito. Fluye en raudal constante desde la fuente espiritual invisible hasta el universo material. Lo vemos manifestado en miles de formas, pues Dios es inmanente en todas las porciones de su universo. Podemos mirar en los pacientes ojos de nuestros mudos animales, amigos, y verlo a Él en ellos. Podemos contemplar embelesados el encanto de una simple flor, o la grandeza carmesí de una puesta de sol y percibir la belleza de su carácter. Dios está en todas partes y en todo. Saber esto es penetrar en una nueva vida de plenitud y dicha. Vemos el poder infinito manifestado en todas las maravillas del universo, en la evolución de los mundos y de los sistemas de mundos, en el poder inmenso de la naturaleza, en la vida que se repite a sí misma a través de las edades. En el hombre, Dios entra en una nueva relación con su creación. En el hombre existen las posibilidades de una más amplia y más profunda conciencia. El hombre y la mujer, valga la aclaración, se yerguen en la cumbre de la creación. Todos los reinos se combinan para crearlo, el mineral, el vegetal, el animal. Le sirven y le reconocen como señor de la creación. Los pies del hombre hollan la tierra, pero la cabeza se eleva a los cielos. Posee dentro de sí, aunque todavía en estado latente, las posibilidades de la divinidad. Solo Él, en toda la creación, puede pensar con Dios, comulgar con Él, sumergirse con su conciencia y devenir con el tiempo uno con el infinito. El hombre, por ser cual es, puede usar del poder infinito de una manera especial. Puede, mediante el poder divino de su mente y pensamiento, identificarse conscientemente con el infinito y derivar poder ilimitado de su fuente divina. No hay altura que el hombre no pueda escalar, con tal que se mantenga de cara a la luz y recurra a las inextinguibles fuentes de Dios. Todo poder me ha sido concedido en el cielo y la tierra, dijo Jesús. Me siento religioso con esto, y lo soy, pero no de la que cualquiera creería que es esa programación que se suele llamar religión. Con respecto a nosotros, sus hermanos más débiles. Voy a leer toda la frase otra vez. Dice, todo poder me ha sido concedido en el cielo y la tierra, con respecto a nosotros, sus hermanos más débiles. El mismo hecho glorioso es verdad. El hombre se ha considerado a sí mismo como gusano, pero esto es solo verdad de su falsa personalidad finita. En realidad, está llamado a ser un rey y sacerdote en Dios. El hombre piensa que es una criatura del momento, va a tientas entre el polvo de los conceptos materiales, mientras que sobre él está la gloriosa corona de la vida divina, de la cual él es heredero. Languidece en debilidad cuando debiera, por el contrario, estar animado del poder infinito. Voy a hacer un pequeño paréntesis acá que probablemente es de los más tendenciosos este capítulo, por la que, reitero, es una influencia religiosa, judo-cristiana,
influencia que tenía Henry Thomas Hamlin. Pero después vamos a tocar algunos detalles de su vida en donde vemos cómo pudo salir de esa programación de calabozo, si la podemos llamar así. Donde empezó a entender que, claro, por no tener mejores palabras, seguía repitiendo ciertos conceptos que suenan bastante cristianos. No pasa nada. Mientras sirva para usarlo en el marco referencial, bienvenido sea. También lo podemos entender. No es súper abstracto. Pero, en cierto punto, a muchos les puede hacer obstáculo. Como me han dicho que el libro, solo en una oportunidad me han dicho que, claro, cuando habla de Dios, le hace obstáculo. Porque, claro, tiene una programación la persona que, por todo lo que le pasó en la vida, la religión es un problema. Y no está tan mal que así le pase. Pero probablemente se pierde de escalones como este, que son lo de siempre, un escalón más. No es el último escalón. Es uno más, pero es uno que nos puede enseñar a ordenar el siguiente nivel de nuestras vidas. Como siempre te digo, humildad mediante. Si vos pensás que no necesitas ordenar tu vida en un mayor nivel desde lo sutil hacia lo denso, probablemente no sea tu canal este. Probablemente tengas que ir a ver Boca River o cualquiera que se precie. Y está muy bien también. El vacío tiene la característica de chupar, absorber. Entonces, el punto cero de evolución para todos nosotros es ese vacío, como ya he dicho. Entonces, en la etapa que esté cada quien, está bien. Cada quien va a llegar donde tenga que llegar en el momento que tenga que llegar. Pero, o sea, hay escalas, digo. Hay niveles. No es que no existe. El nivel. Existe algo más elevado y existe algo menos elevado. Ahora, de ahí a que nosotros, desde la soberbia, juzguemos qué lo es y qué no lo es, no al lugar, desde la soberbia, desde el juicio llano, sino que hay que aprender a habitar el propio lugar y usar esa conciencia para mantenerte compatible con lo que te tenés que mantener compatible y lo que vos deseás desde tu nivel de conciencia, mantenerte compatible y con lo que no. Si vos realmente vas a usar este poder, que ya terminamos este capítulo, para que el robo y que te roben, porque el robo está en primera persona del singular, acordate, que vos robes, ya lo vamos a profundizar, se mantenga alejado de tu vida, que no esté en tu vida. ¿Con qué lo vas a hacer? Con esto. Pero tenés que profundizar en el recto pensar y en las ideas discursivas que van a estar reverberando para que eso que no querés, sea que te roben o cualquier cuestión, sea incompatible con tu vida. Por ende, por ley de vibración, no va a aparecer. Aplicación pura, no teoría. El poder es infinito, está en cada uno de nosotros, así como en todos los hombres. Muy pocos conocen este poder y todavía menos saben utilizarlo. La mayoría quedarían muy sorprendidos si no llegaban a escandalizarse, si se les dijese que dentro de ellos yacen poderes infinitos y divinos, que dentro de cada uno de ellos hay una chispa del fuego divino, una perfección inherente, que espera pacientemente que se le dé expresión. No obstante, así es el poder interno, es infinito, es Dios. Puede revolucionar nuestra vida con solo darnos cuenta de su presencia y darle libertad de expresión. El poder es el mismo que en los tiempos de los milagros, la ley no cambia. Los que reajustan sus vidas de tal manera que se ponen en armonía con la ley, se curan de manera divina. Reitero, lo de curar es una expresión de aquella época, al menos desde mi caso y cada vez profundizando más en conceptos como la germánica, yo no uso más ni el curar ni el sanar, porque implican una especie de error de la naturaleza en lo que implicaría eso que llamás enfermedad. Ya entendemos que no lo es. El asunto es que vos te mantengas incompatible con esa cuestión, porque vivimos en una realidad percibida y tenés que aprender a modificar eso que se llama identidad de percepción, ese concepto psicoanalítico, que es vos sos a través de lo que te identificás. Si vos no te identificás con el miedo a una situación, a diferencia de otra persona que sí va a tener miedo,
va a estar totalmente incompatible con tu vida. Y mientras a alguien le dé algo miedo, va a seguir atrayendo esas cuestiones. Determinada cantidad de miedo va a atraer determinada cantidad de cuestiones. Calidad y cantidad. Intensidad. Es 100% aplicable. Cualquiera medida que no lo es, lo podemos charlar. Lo podemos charlar. Desde los comentarios hasta subirse a un directo y charlar. El poder es el mismo que en los tiempos de los milagros. La ley no cambia. Los que reajustan sus vidas de tal manera que se ponen en armonía con la ley, se curan de una manera divina, así lo dice. Expresan más y más perfección infinita, no solo en su cuerpo, sino también en su carácter. El poder es el mismo, no importa cómo se emplee. Se lo puede emplear para fortalecer el cuerpo, dar poder a la mente o para alcanzar en la vida nuestro más elevado ideal. Nadie que se dirija al poder infinito puede fracasar jamás. Su vida refleja el infinito logro de Dios. Teniendo en cuenta que probablemente ese reflejo directo seas vos siempre. Pero el hecho de que hable hasta directamente de fortalecer el cuerpo, que hable de templar el carácter, cuando vos te das cuenta que el Tao mismo dice, pues, o sea, cosas como el que es violento muere violentamente. O sea, que tengas ese reflejo directo hasta en el mismísimo momento de cambiar de plano, y que la gente, la mayoría, no lo vea. Que no lo vea no es que no lo sepa, porque la mayoría sabe esas cosas. La que le pone 2 dedos de frente. Si le pones de 3, vas a hacer algo al respecto, porque el asunto no es saber. El asunto tampoco es hacer solamente. Porque si no tenés el conocimiento, probablemente lo hagas de suerte, como suelen decir. Entonces, saber hacer y conjuncionar esas cuestiones requiere que ese centro tenga referentes. ¿Con qué vos vas a entender la vida? ¿Con qué referentes los vas a entender? ¿Son random? ¿Son aleatorios? ¿O hay leyes inmutables? Más allá de los valores que vos puedas tener como persona. La verdadera prosperidad. La prosperidad más efectiva no es la acumulación de grandes riquezas. Ser realmente próspero es disponer de lo suficiente para que uno pueda vivir sin escaseces ni dificultades, y no obstante, estar libre de la triste carga de la riqueza. La triste carga de la riqueza. ¿Quién no conoce gente que está muy bien financieramente? Quizás por demás. Y que se sigue muriendo de cáncer. Y que sigue teniendo discusiones. Y que sigue teniendo peleas de todo tipo. Y que siguen teniendo más cosas y por esas más cosas se pelean más. Y le aplica el grandes ganancias, grandes pérdidas porque no entiende con qué sostener eso, porque tampoco entendió probablemente con qué crearlo. A veces pienso que independientemente de que cada quien es libre de hacer lo que guste, cada vez que una persona, y pensar porque por ahí me está escuchando alguien que me dice, yo tengo una camioneta de $55.000, como me decía el otro día una persona, y que obviamente en otro país sale mucho menos, pero acá sale eso, y que por año le sale otros $15.000 sostenerla, y no te voy a decir que vaya a África a regalar esa plata. Digo, con esa plata puedes hacer una comunidad autosustentable de tu familia y no laburar más ninguno, nunca más. Sin embargo, y andar en un auto también, que tiene 4 ruedas y que sea fruto de un circuito armónico. Y podés hacer todo lo demás. Podés viajar, podés tener un cuerpo fuerte y sano, estar más relacionado con la naturaleza, pero la influencia de qué es lo necesario,
¿Qué es lo necesario? En eso que implica, si no me acuerdo mal, está en este capítulo, que también lo trae de conceptos bíblicos, de qué es lo necesario, cuando supuestamente Jesús decía que es lo necesario. Cómo identificar eso, que lo necesario está en lo sutil y no en lo denso, y todo el tiempo por ahí vos querés más objetos, pero seguís sin resolver lo que tenés que resolver, y obtenés los objetos, pero siempre manteniendo que lo que no siga siendo no. Tu evolución. El hombre realmente sabio es quien se contenta con lo suficiente, pero sin exceso. La escasez es molesta, pero la posesión de riquezas impone cargas y responsabilidades que no merecen la pena. Algunos de mis lectores plantearán la cuestión moral de si es justo disfrutar, aunque no sea más que una posición holgada, mientras hay tantos acosados por la necesidad. Esta es, por supuesto, una cuestión que cada individuo ha de rever por sí mismo. Personalmente creemos que uno está justificado al aceptar de la vida los suficientes bienes materiales que le permitan desarrollarse y desenvolverse en todos los planos, físico, mental y espiritual. De consiguiente, cada uno merece recibir todo lo que necesita para el propio desenvolvimiento superior, con tal que esté dispuesto a dar, en cambio, sus mejores servicios a la humanidad. ¿Qué das? ¿Qué recibís? Pensalo así. ¿Qué trabajo está bien? ¿Qué trabajo está mal? ¿Quién diría qué trabajo está bien y qué trabajo está mal? Ahora pensá, ¿qué trabajo estaría espiritualmente más alineado que otro? No voy a poner ejemplos porque no voy a entrar en esa dicotomía o en esa dualidad. Ahora, digo, si vos estás pensándolo en carreras universitarias, ¿qué le aporta más a la humanidad? ¿Un bioconstructor o alguien que hace turismo y hotelería? ¿Cómo crecería más la humanidad? ¿Con alguien que gestiona los recursos? ¿Con alguien que hace permacultura, que estudia permacultura, que gestiona bien los recursos y genera comunidades enteras? ¿O alguien que está viviendo el turismo? Sin desmerecer, porque todos en cierto punto lo hacemos el turismo, aunque sea por nuestro barrio. ¿Me explico por dónde viene? ¿Hasta qué punto nosotros podríamos hablar de autosustentabilidad y medir qué es lo productivo, qué es lo necesario, sin entrar en temas espirituales? Cuánto exceso y cuántas cosas de más, como quien diría, cuántas boludeces del mercado chino hemos comprado que son totalmente innecesarias. Pensarlo así. Es como el hambre. Si vos no podés gestionar tu propio hambre, ¿qué te queda afuera, no? ¿Qué te queda con la tentación del afuera? Que te domina y encima hay cada vez más publicidades y cada vez más tentación de todo. Para que te vendan no qué es lo imposible ni lo posible, lo necesario. Ahí entramos todos. Entonces, esta es por supuesto una cuestión que cada individuo ha de resolver por sí mismo. Personalmente creemos que uno está justificado al aceptar de la vida los suficientes bienes materiales que le permitan desarrollarse y desenvolverse en todos los planos, físico, mental y espiritual. De consiguiente, cada uno merece recibir todo lo que necesita para el propio desenvolvimiento superior, con tal que esté dispuesto a dar en cambio sus mejores servicios a la humanidad y al mundo. Quien da sus mejores servicios, sus mejores pensamientos, sus mejores emociones a la vida, al mundo y a sus semejantes, tiene derecho a una retribución adecuada, en lo mejor que la vida pueda darle. Quien piensa que es hábil y por medio de sutiles tretas, hábil en el mal sentido, como vivo, y por medio de sutiles tretas trata de engañar a la vida y a sus semejantes, tomando mucho y dando poco, o nada en cambio, no es realmente hábil, sino solamente simple. Porque lo que gana en un sentido lo pierde en otro. Esa dinámica del ganar y perder en la vida, teniendo en cuenta que las mejores cosas de la vida no son cosas,
Podrá ganar dinero, es cierto, pero pierde todo lo mejor y lo que más satisface en la vida, pero que el dinero no puede comprar. El camino de la verdadera prosperidad es el más elevado servicio, la modificada tónica mental interna y la comprensión de la vida mediante el recto pensar. Esto nos pone en armonía con la ley divina de da y recibirás, a la vez que elimina la causa mental de la escasez y de la pobreza. Proporciona en la vida una prudente opulencia, ni exceso, prudente opulencia, muy interesante, casi oximorónico. Ni exceso ni escasez, mas el conocimiento seguro de que nunca podemos carecer de ninguna cosa digna de poseer. Quienes no comprenden la acción de la ley siempre temen la pobreza. Pensá esto, el que roba, ¿por qué roba? Roba porque tiene miedo. Miedo a no tener es algo totalmente arcaico, es, como diría la germánica, endodérmico, la supervivencia. Tiene miedo a no tener techo, tiene miedo a no tener comida, por eso roba. Se identifica a eso, y eso entrama. El camino de la verdadera prosperidad es el del más elevado servicio, la modificada tónica mental interna y la comprensión de la verdad mediante el recto pensar. Esto nos pone en armonía con la ley divina de da y recibirás, a la vez que elimina la causa mental de la escasez y de la pobreza. Proporciona en la vida una prudente opulencia, ni exceso ni escasez, mas el conocimiento seguro de que nunca podremos carecer de ninguna cosa digna de poseer. Quienes no comprenden la acción de la ley siempre temen la pobreza. Podrán ser ricos, no obstante, en su fuero interno les corre el obsesionante temor de perderlo todo y verse en la indigencia. Temen tanto al futuro y lo que éste pueda traer que necesitan acumular dinero, algo con qué contar cuando las cosas vayan mal. No satisfechos con lo que ya poseen, van afanosos tras mayores riquezas, sin otro anhelo que sentirse más seguros. Seguramente no soy el único que escuche esto, que ha estado en los lugares más pobres y que son los que más te dan. Pero ¿por qué funciona algo así? Y yo no pudiéndolo creer encima, de que me daban tanto. Porque yo, sinceramente, adentro mío decía, yo no sé si les daría tanto si yo estuviese en la situación de ellos. O sea, cuánto que uno puede aprender. No solo del tener, sino del no tener. Entonces, dice, esta es la adoración de Mamón, como una manifestación demoníaca de la materialidad, Mamón. Dice, van tras la carne y no tras el espíritu. En tanto que consideremos el dinero y a los bienes materiales en sí mismos como nuestra fuente de provisión, en tanto pensemos que tales cosas nos libran de la necesidad, serviremos a Mamón. Y de consiguiente, no podemos servir a la divinidad. Vamos tras la carne y no tras el espíritu. Y acá se mete en este pasaje, que después por ahí lo publico para que se vea, que dice, quien reconozca que Dios, mente y espíritu universal, si se prefiere esta expresión, está muy pillo de que, y acá lo manifiesta, él ya estaba saliendo de la programación religiosa, ya estaba saliendo de la programación de calabozo religiosa. Entonces vas a ver expresiones que parecen más New Age, más de esta época, mente universal, mente divina, Dios, espíritu universal. Dice, quien reconozca que la mente universal es la fuente, una, de toda provisión y diariamente y en cada hora reconozca su unidad con esta fuente infinita, nunca puede carecer de nada que sea bueno. Lo que ha de preocuparle es dar el mejor y más eficiente servicio a la vida, a cambio de la abundancia que recibe. Quien todavía no sea capaz de percibir la generosidad de Dios en su vida, debe actuar en cuanto a servicio y agradecimiento se refiere, como si tal generosidad
se hubiera manifestado. Con toda seguridad vendrá más tarde o más temprano, es decir, si se transmutan los pensamientos en abundancia de Dios, como la realidad tras la escasez y pobreza de la irrealidad. Esta es la verdadera prosperidad, la opulencia real. Es muy difícil hacer comentarios a esto, que ya lo venimos diciendo, pero entender cuál es el equilibrio personal, interno, propio, si se le quiere llamar, de qué es lo que necesito, para qué lo necesito y con qué coordenadas yo filtro, con qué referente yo filtro, si eso es del ego, si eso es del yo, si viene de un emocional inferior o de un emocional superior, si viene de un mero instintivo motor sexual, como dice la Gnosis. ¿Para qué quiero lo que quiero? El objeto al que me dirijo, que me puede implicar la necesidad de dinero, y que sobre todas las cosas es fruto del tiempo psicológico, me saca hacia el futuro que no existe y que encima lo estoy creando desde el puro yo, o me lleva a la depresión del pasado porque perdí algo que tenía y creo que lo necesito otra vez, entonces estoy en un loop, estoy en un bucle de retroalimentación en donde me deprime lo que probablemente no sé si voy a volver a tener en el futuro y que creo que necesito, y así sucesivamente. El ejercicio del agradecimiento, esto es algo muy difícil, muy difícil, muy difícil, pero es posible. El hecho de decir, si vos ves que ya le robaron a una persona en lo reciente, a la noche, y vos llegás a tu casa, una vez más, sano y salvo, por nombrar cualquier situación cotidiana, en ese momento que llegaste a tu casa, una vez más, sano y salvo, con todas tus pertenencias, ¿agradeces? Como parte del hechizo que son las palabras, como parte de la alquimia, que es llevar el recto pensar al recto hablar. Lo decís cuando vas de un lugar a otro, decís llego armónicamente donde me dirijo y decís tal lugar, haces el hechizo, te protegés con la palabra, te estoy hablando de aplicación pura, te digo que es lo que hago yo. Lo decís, usás una frase que no te dé otro. Podés repetir la que te digo yo, pero la idea es que llegues vos. Y tener el discernimiento, tener la conciencia para aceptar vibracionalmente eso como correcto, un recto pensar aplicado a la invocación, a lo que decís y que eventualmente te protege en ese trayecto de un lugar a otro. Aplicación pura. Pero como me dijo una vez uno, pero me tengo que estar escuchando todo el tiempo, tengo que estar todo el tiempo consciente de lo que pienso, lo que digo, y claro, le digo, ¿vos no querías un nivel de conciencia superior? Concedido. Quien todavía no sea capaz de percibir la generosidad de Dios en su vida, debe actuar en cuanto a servicio y agradecimiento se refiere. Dice, con toda seguridad vendrá más tarde o temprano. Es decir, si se transmutan los pensamientos de abundancia de Dios, como la realidad tras la escasez y la pobreza de la irrealidad. Esta es la verdadera prosperidad, la opulencia real. Dice, no se ha de creer, sin embargo, que uno ha de esperar tranquilamente que las mejores cosas le caigan de las nubes. Es necesario, en primer lugar, ser activo mental y espiritualmente en el mundo interno del pensamiento y a la vez trabajar físicamente. La vida es principalmente acción. De consiguiente, para merecer la prosperidad, uno ha de trabajar. El trabajo, cuando bien se ama, es una de las mayores alegrías de la vida. Nadie puede ser feliz o gozar de la buena salud si no está dedicado plenamente al trabajo. No ejecutado meramente para satisfacer sus propios fines egoístas. Ha de ser trabajo ejecutado como una ofrenda de amor a la vida y el mundo. No se pretende insinuar que el recto pensar convierta súbitamente a una persona pobre en rica, ni se quiere presentar como un medio para enriquecerse pronto. Lo que sí hace es enseñar a quien lo practica la manera de no atraer la pobreza a su vida y le pone en el camino que, si lo sigue, le conducirá a la holgada suficiencia. Holgada suficiencia.
le enseña cómo detener los hábitos negativos del pensamiento y la actitud mental negativa, los cuales, en virtud de sus vibraciones, retardan el triunfo. Le enseña la manera de ponerse en armonía con la ley inmutable y así ponerse bajo la ley de atracción. Le enseña la manera de utilizar su mente a fin de eliminar poco a poco el mal y la pobreza de su vida, sustituyéndolos por el bien, la prosperidad y la paz. Ello repetido varias veces cada día tendrá un efecto acumulativo en la vida y con el tiempo se hará patente e incrementará de año en año. Algunos de mis lectores idealistas quizás digan que si toman más de una mera porción, tomarán más de lo que en justicia les corresponde, y así roban al pobre. En un sentido puramente material puede ser verdad, sin embargo, está muy lejos de la realidad. Nuestra fuente de provisión es espiritual y no material. Dios no se ve en apuros o agobiado por la pobreza. Él es en la abundancia infinita, Él es la abundancia infinita. Como criaturas de Dios, dice, toda la abundancia de Dios es nuestra, no para el goce egoísta, sino para el uso y servicio de todos. Las condiciones de nuestras vidas son la expresión externa de nuestros pensamientos y actitud mental. Si nuestros pensamientos giran constantemente alrededor de una idea de necesidad y de limitación, estas son las condiciones que se manifiestan en nuestra vida externa, puesto que ésta refleja la vida de nuestro pensamiento. Listo, ya está. Tenés que cerrar el estadio. ¿Cuáles son las frases que te decís? Vos tenés que hacer el ejercicio y decir, ¿cuáles son las frases que me repito? Y el ejercicio es práctica pura. Ante las situaciones que ocurren, ¿qué me pasa emocionalmente y cómo yo lo describiría en palabras? ¿Qué pienso cuando, no todas las situaciones, las que me mueven emocionalmente? Porque vos no registrás todos los pensamientos. Vos registrás los que podés poner en palabras y los que te mueven emocionalmente. Ahí hay una emotividad, una emoción, ahí hay un movimiento. Así como te tenés que mover afuera desde la construcción interna para hacer algo real. Como te decía, la alquimia de escribir algo y hacer esa comunicación desde lo sutil hacia la densificación. Que, por ejemplo, te ayuda tremendamente a fijar contenido y a estudiar. Escribir, repetir, para pensar mejor. La realidad es perfecta. Nuestras vidas están imaginadas en la mente de Dios como perfectas, pero con nuestro pensar erróneo, más las falsas creencias, nos ocultamos la verdad, y por eso manifestamos la imperfección en lugar de la perfección. La perfección, sin embargo, es todavía la realidad única, y toda imperfección es causada por la materialización de nuestros pensamientos, los cuales nos ocultan la verdad. Nuestra vida ha sido siempre imaginada en la mente divina como perfecta. Aún antes del principio del tiempo, todas nuestras necesidades están abundantemente provistas y siempre lo serán, aún después que el tiempo haya dejado de ser. El objeto de nuestra enseñanza es atraer a quienes estén preparados para el grado conocido como comprensión. Potente. En este grado la verdad es comprendida por el alma. Se encuentra el reino tras el cual todas estas cosas os serán por añadidura. Y este es el pasaje que yo te decía de Cristo, que siempre dice, los gentiles, los giles un poco más, miran para afuera. Y él le dice, pero Dios sabe que necesitáis de comer, de beber y para vestirte, como diciendo, Dios ya sabe que necesitas cosas materiales, no seas boludo, no limites la mente divina, ya lo sabe, el asunto es dónde lo buscas, dónde lo generás, desde dónde lo generás. ¿Desde dónde lo generás? ¿Desde lo más genuino en vos o desde algo que pintó? ¿Desde dónde? Súper importante. Entonces, os será por se os dará por añadidura, es primero buscarlo adentro, entender el ejercicio práctico, no es filosófico solamente.
si querés. Entonces es una práctica constante interna, externa, es una alquimia. En donde tenés que empezar, si no lo podés hacer solo, buscá afuera ayuda. En donde vos consideres. Buscá. Pero que sea alguien que esté en una frecuencia mucho más elevada de la que vos estás. Que te muestre con el ejemplo. Que enseñar es mostrar. Y que lo haya hecho desde algo genuino. La aplicación práctica de las enseñanzas de Jesús, dice, es la única manera de solucionar el problema de la provisión, de una vez para siempre y para todos. Cuando al fin encontramos el reino, encontramos el reino, hallamos que todas nuestras necesidades y demandas son satisfechas precisamente en el momento adecuado, según nuestra fe o comprensión. Comprensión. No es lo mismo que entender. Comprender es aplicar. Mirad a donde queráis y no hallaréis ninguna señal de pobreza en la idea divina. Donde quiera que miremos, veremos abundancia pródiga y profusión amplia, millares de bellotas para formar un solo roble, y bastante energía dedicada solamente para las flores, como para envolver a cada hijo del hombre en abundancia material. Dios no está agobiado por la pobreza, y aquellos que se ponen en armonía con la idea divina nunca pueden carecer de cosa alguna. Algunos de nosotros quizás se consideren derrotados en la egoísta lucha por la existencia material. Conozco algunos. El egoísta y cruel nos puede empujar a un lado, puede pisotearnos y alzarse con lo que hubiéramos querido para nosotros y para nuestros seres queridos y amados. Quizás tenemos la impresión de que no podemos luchar con los individuos rudos, egoístas y ambiciosos, que se apoderan del botín sin consideración a los que perjudican. Llámese la élite y todos los malos de turno que hay ahora, ¿no? No entremos ahí. Quizás nos consideremos como ovejas entre lobos. Esto es muy cierto, pues las personas de mentalidad espiritual son diferentes de las mundanas. Y generalmente pierden si adoptan los métodos mundanos. Aún en el caso de que venzan, solo pueden retener lo ganado con gran esfuerzo y energía. Los demás están contra ellos y han de aguantar muchos sinsabores y experimentar fricción continuamente. Además, les agobia el temor de que pueden caer fuera del coche en cualquier momento. Por caer fuera del coche, quiero decir, encontrarse en la necesidad y la indigencia. Y para cerrar, dice, tomo este símil, dice, de Looking Backward, mirando hacia atrás, un libro que estuvo muy en boga hace unos 40 años. Este libro tiene 100 años. Y hace 40 años. El autor comparó la vida de competencia de la época a un coche que tenía que ser empujado o arrastrado por un número de individuos que se afanaban, forcejeaban y contendían, que peleaban. Mientras unos pocos afortunados iban cómodamente y hasta lujosamente dentro. Los de dentro disfrutaban de unos momentos agradables, pero desgraciadamente los asientos no eran muy seguros. De suerte que ocasionalmente, cuando el coche daba algún tumbo, algunos caían en el camino, donde instantáneamente se veían forzados a ayudar a arrastrar y tirar del pesado coche. Este es el temor que corroe el corazón de todo el que hace dinero por la lucha y competencia. Es el caso del sálvese quien pueda y al que se quede atrás que se lo lleve el diablo. Ahora bien, la verdadera y espiritual manera de trabajar es buscar la prosperidad que viene del infinito, o lo que el Antiguo Testamento llamaría la bendición del Señor. Cuando Dios o el Espíritu nos bendice, o cuando estamos en armonía con la ley espiritual, la prosperidad nos viene a nosotros sin terrible tensión o esfuerzo, sino gentilmente, cual lluvia suave y bienhechora, y sin originar dolor alguno. Al contrario de la prosperidad de los materialistas, no produce desdichas ni decepciones, sino, antes, bien trae armonía y paz. Dios quiere que vivamos vidas felices, libres,
sanas y gozosas. Y si obedecemos sus leyes, y en el sentido de, cuando habla de obedecer, si vale la aclaración nuevamente, es como la lluvia que obedece las leyes de la naturaleza para cumplir su función. No es desde una tiranía. Por eso, y en mi rol de docente, siempre digo, ¿cuál es la mejor forma en la que yo puedo duplicar esa obediencia, por llamarlo de alguna manera, sin ser un tirano? Y yo ser obediente en lo genuino que tengo que serlo. Ser obediente a mi recto pensar. Ser obediente a incluso mi maestro de artes marciales. Sin ser un súbdito. Sin ser ahora no me acuerdo la palabra como me dijo uno, pero voy diciendo, un mandado a. Un recto pensar conectado con otro recto pensar. Y entender que vos podés tener, no sé, un jefe o un director o lo que sea en una actividad laboral y si esa persona está vibrando bien y vos también, ¿cuál es el problema con acatar una orden? No hay problema, pero no es de la tiranía, es una obediencia armónica. Aplica lo mismo a algo mucho más superior. También es una cierta expresión de humildad, en cierto punto, que hay algo superior. Dice que quiere que vivamos vidas felices, libres, sanas y gozosas. Y si obedecemos sus leyes, dice, él añade, su bendición, bajo la forma de prosperidad, que no produce cuidados ni dolores, sino que solamente aumenta armonía y dicha. Para mejor inteligencia de lo dicho, permítasenos advertir que esto es enteramente distinto de los métodos de trabajo oculto sobre el que muchos habrán leído en libros del Nuevo Pensamiento. O sea que ya en ese momento había una corriente de New Age chimichurri que por ahí quería venderte ley de atracción y, o sea, manifestar, como dicen ahora. Pero vos, ¿qué es lo que tenés que cambiar? Porque tenés que ir a un punto mucho más profundo del que vos creés. Y aún así vos podés utilizar metodologías que te ayuden a manifestar cuestiones. Pero hay que ver si son las que realmente, y reitero, necesitas. Espiritualmente necesitas para tu evolución. Visualizar lo que uno quiere y forzarlo a que se materialice, no aparecer. Dice, visualizar lo que uno quiere y forzarlo a que se materialice a aparecer es magia negra, en una forma atenuada. Mirá qué interesante la que tira acá. No es la manera espiritual de trabajar. Antes bien, se lo podría describir más correctamente como diabólico. Aparentemente puede dar resultado, pero la riqueza obtenida de tal manera oculta, siempre, de manera oculta, siempre lleva consigo una maldición. Duro. No solo destruye nuestra felicidad, sino que además atrae cosas terribles. Finalmente, las riquezas mal adquiridas toman alas y se van volando. Ya estamos llegando al final. Vamos a cortarlo acá por hoy y ya nos queda probablemente un capítulo más o dos. ¿Y qué más? Y vamos a empezar a aplicar cada vez más y vamos a probablemente llevarlo a otro nivel, incluso con intercambios que vamos a ir teniendo con seres que van a acercarse seguramente a contar sus casos en un nivel o en otro, en el que sea, pero van a ver que esto va a crecer. ¿Por qué? Porque es de un lugar genuino, es de un lugar recto. Es mi más grande deseo que vivas en tu más elevada y armónica línea temporal. El jueves tenemos la charla con Guille Wood, arquitecto, uno de los más grandes referentes en habla hispana del terraplanismo. Si los malos utilizan el principio de autoridad, nosotros también lo vamos a usar. Y vamos a tener un profesional más, profesionista, como le dicen en otras latitudes, que
que nos va a traer muchísima información, no solamente de la cuestión morfológica, geológica, geométrica de la Tierra, que tiene un montón de conocimiento, sino que también de la parte más interna y más espiritual, que es a donde nosotros enfocamos. La visión del recto pensar aplicada a todo. Les mando un gran abrazo y nos vemos la próxima.